Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Este video va a ser básicamente un audiolibro o audio post leyendo la respuesta de Enric de Adictos a la Filosofía a una video respuesta que hizo a un video suyo. Comienza Enric riéndose del título de mi video respuesta, que es un completo troleo, aunque vi que varias personas en los comentarios no lo captaron esto. Tiro otra vez esto. Inevitablemente me voy a limitar a enumerarlos. Me es imposible defenderlos aquí como se merecen. Lo digo por si hay alguien que está esperando a que los diga para correr y hacer un vídeo titulado "Refuto uno a uno todos los argumentos teístas de Adictos a la Filosofía, emoji cara de sorpresa, emoji explosión". A esta persona le pido, si quieres criticar mis argumentos, lo mínimo es que te esperes a que los defienda. Por supuesto, nada de esto va por ti. De ti quiero que me pongas en los comentarios todo lo que pienses. Bueno, mi video respuesta era básicamente esto, un comentario de lo que pienso de estos argumentos y una opinión personal acerca de por qué no me convence ninguno de ellos. Pero vamos con el posteo de Enric. Vamos a ver, creo que tu video viene a demostrar una de las cosas que decía en el mío. Es imposible defender ninguno de estos argumentos en un solo video. Nota, o refutarlos. Cierro nota. Vayamos por partes. 1. El argumento moral. Respecto a los argumentos que no me convencen, como veo que estamos de acuerdo, no quiero decir gran cosa. Sencillamente que no me parece que el argumento moral caiga en una falacia de equivocidad. Objetivo significan ambas premisas más o menos, independiente de la opinión subjetiva de cada uno. Craig ha sido bastante claro a este respecto. Y en cualquier caso, si cometiera dicha falacia, sería tan sencillo como corregir la definición. Y esto nos llevaría de nuevo a discutir la veracidad de las premisas, que al final es lo que haces, si no entiendo mal. Poniendo en duda P1. Nota, se refiere a la premisa mayor: si Dios no existe, entonces no existen valores morales objetivos. Cierro nota. 2. El argumento Kalam. Respecto del argumento Kalam, quiero señalar que esa objeción cae en un hombre de paja. En ningún momento el Kalam afirma que todo lo que existe tiene una causa. No dije eso en el video y no lo encontrarás escrito en ningún libro que defienda alguna versión del argumento cosmológico. Nadie serio en toda la historia de la filosofía ha basado un argumento teísta en una premisa tan burda. La primera premisa del Kalam es: todo lo que empieza a existir tiene una causa. No, todo lo que existe tiene una causa. Y lo que no podemos hacer es criticar un argumento en base a una premisa que no emplea, es más, que rechaza. Tampoco es verdad que la segunda premisa se la sacaron del sombrero. Decir eso es poco serio, hombre. Hubo muchísimo debate en la filosofía medieval, islámica y cristiana, y se ofrecieron numerosos argumentos filosóficos al respecto, tanto a favor como en contra. Y aunque fuera cierto que en el momento en que se elaboró el argumento Kalam, la segunda premisa se la sacaron del sombrero, lo que debería interesarnos no es lo que hicieron sus defensores entonces, sino qué motivo hay realmente para defender esa premisa. 3. Crítica general a los argumentos, presuponen el ontológico. Si quiero aprovechar que haces una crítica general a los argumentos que me convencen para defenderlos a todo de un plumazo. Me alegra que estemos de acuerdo en que la primera fase de muchos de estos argumentos son correctos. Me parece muy honesto de tu parte reconocerlo, y he de decirte que es también la opinión de algunos grandes filósofos ateos contemporáneos, como Graham Oppy, lo cual muestra que puede haber cierto progreso dentro de la filosofía de la religión. La crítica es que todos los argumentos, en su segunda fase, presuponen el argumento ontológico. Es la crítica principal de Kant a los argumentos a posteriori, como bien sabes. Nota, en realidad no. Para un tipo que tiene un canal llamado Filosofía de Película, mi conocimiento y más aún mi comprensión de Kant dejan bastante que desear. Pero sigamos. Es la crítica principal de Kant a los argumentos a posteriori, como bien sabes. Lo que, dicho sea de paso, siempre me ha parecido un poco vago por parte de Kant. Criticó un único argumento y luego esa misma crítica la aplicó a todos los demás. No obstante,
me parece bastante evidente que ninguno de estos argumentos presupone el ontológico. Voy a explicar por qué. En primer lugar, es una crítica que nos debería hacer sospechar por cuanto gran parte de los defensores de estos argumentos rechazan explícitamente el argumento ontológico. Sin ir más lejos, Tomás de Aquino y la mayoría de tomistas. Con lo que habría que hacer algo más que meramente sugerir que estos argumentos presuponen el ontológico. Segundo, cuando pasas a ejemplificar la crítica con la cuarta vía, creo que estás confundiendo la primera fase del argumento con la segunda. Recuerda que la primera fase de la cuarta vía va de la existencia de grados en las perfecciones puras trascendentales a la existencia de un ser perfectísimo que las posee en su plenitud. Es la segunda fase la que deduce que este ser perfectísimo posee los atributos de aquello que llamamos Dios. Ahora, tu crítica es que de la existencia de grados en las perfecciones puras trascendentales no puede inferirse que existe un ser perfectísimo que las posee en su plenitud. Pero ese es un paso de la primera fase del argumento, no de la segunda. Si estás de acuerdo en que la mayoría de estos argumentos tienen éxito en la primera fase, pero no en la segunda porque presuponen el argumento ontológico, deberías haber escogido para ejemplificarlo un argumento cuya primera fase consideres válida. Nota, considero que tiene razón en esto. Cierro nota. De todos modos, el paso que estás criticando en la cuarta vía no implica el argumento ontológico para nada, porque no está infiriendo la existencia de un ser perfectísimo desde su propio concepto, sino desde la existencia de grados en las perfecciones puras trascendentales. Puedes no estar de acuerdo con la inferencia, es legítimo, pero 1. Pertenece a la primera fase del argumento, no la segunda, y 2. No presupone el argumento ontológico, porque no hay ningún paso del plano mental al plano real, de la idea a la realidad, sino que todo el rato se mueve en el plano de la existencia real, de algo existente, los grados en las perfecciones puras, algo existente, un ser perfectísimo. Con lo que es difícil ver cómo esta objeción puede ser un ejemplo de la crítica general a la segunda fase de todos estos argumentos. Pero además, la crítica no solo falla en particular en el caso de la cuarta vía, sino en general. No es cierto que estos argumentos presupongan el ontológico. El argumento ontológico, como bien me citas, da un salto ilegítimo del plano mental al plano real, porque empieza con la idea de Dios y de ahí pretende deducir su existencia. De ninguno de estos argumentos sigue el mismo esquema. En ningún momento se parte de la idea de Dios para demostrar su existencia, sino que se parte siempre de algo existente, el cambio, los seres contingentes, los seres compuestos, las causas eficientes subordinadas, los grados en las perfecciones, etc. Y de ahí se llega a la existencia de otro ser, un acto puro, un ser absolutamente simple, una causa incausada, etc. No hay un paso de lo mental a lo real, sino de lo real a lo real. Esto es, se mueve en todo momento en el plano de lo real, sin salto ilegítimo del plano mental al plano real. Respecto a la segunda fase, hay que tener en cuenta que, si la primera fase funciona, ya partimos de haber descubierto la existencia de un ser radicalmente distinto a los seres de nuestra experiencia. Para simplificar, tomemos la conclusión del argumento aristotélico. Un acto puro existe, porque sólo así se explica la existencia del cambio. Recuerda que ahora estamos asumiendo que esta fase es correcta. Bien, pues ahora sé que existe un acto puro. Lo que hago, segunda fase, es deducir lógicamente cuáles son sus características y de ahí puedo ir sacando que ese acto puro debe ser, por necesidad lógica, único, inmaterial, incorpóreo, eterno, intemporal, incorruptible, inmutable, necesario, absolutamente simple, perfecto, bueno, omnipotente, omnisciente. En suma, las características que le atribuimos a Dios. De modo que lo que se concluye en la segunda fase es que ese acto puro que sabemos, después de la primera fase, que realmente existe, es aquello que llamamos Dios. No hay salto del concepto de Dios a su existencia, porque en todo momento estoy trabajando con algo que ya sé que existe, por la primera fase, y sencillamente lo que hago es deducir sus características. De nuevo, podemos poner en duda cualquiera de los pasos lógicos dentro de la segunda fase. Podemos aceptar que se deduce que el acto puro debe ser único e inmaterial,
pero negar que se deduzca que sea bueno u omnisciente. No hay ningún problema. Lo que tenemos que reconocer es que no se da en ningún momento el defecto del argumento ontológico, porque esa es la principal crítica kantiana, pero es sencillamente inválida. En fin, muchas gracias por la respuesta y por la oportunidad de aclarar estos temas. Termina recomendando un libro, 5 pruebas de la existencia de Dios, de E. Feiser. No sé qué significará la E. El link está en la caja de comentarios del video al que le interese. Bueno, primero que nada agradecerle a Enric que se haya tomado la molestia de responder con tal extensión, de modo tan bien argumentado y tan sobrio. Quiero hacer algunos breves comentarios con las aclaraciones que hice al principio de este video. Esto no son refutaciones olímpicas de todos los argumentos teístas, son simplemente algunos comentarios. 1. Respecto del argumento moral, creo que ambos estamos dando por sentado que el razonamiento es, en su forma lógica, válido. Si no existe Dios, entonces no existen valores morales objetivos. Existen valores morales objetivos, por lo tanto existe Dios. Si no A, entonces no B. B, por lo tanto A. Si no hay fuego, no hay humo. Hay humo, por lo tanto hay fuego. Es un razonamiento válido. Si objetivo se usa en ambas premisas en el sentido de más o menos independiente de la opinión subjetiva de cada uno, que coincidiría aproximadamente con lo que yo llamé absoluto, entonces no habría falacia del equívoco y todo el asunto se resume, como dice Enric, a la verdad o falsedad de la primera premisa. En efecto, yo creo que es falsa. El argumento Kalam, sobre el argumento Kalam, que la primera premisa no es todo lo que existe tiene una causa, sino todo lo que empieza a existir tiene una causa. Bien, yo creo que esto elimina la posibilidad de la regresión al infinito de dioses creando dioses. Sigue estando del problema de fondo con las otras alternativas. Si Dios simplemente existe, ¿por qué no suponer que el universo simplemente existe? Ese añadido es completamente superfluo. Y la premisa, todo lo que empieza a existir tiene una causa, es algo que se infiere se infiere por inducción, no lógicamente, de lo que observamos en el universo. No se sigue, no es lícito inferir que el universo en sí tenga una causa. O sea, la cuestión de fondo sigue siendo la misma, no veo que cambie realmente nada. Sobre la crítica general a los argumentos, hay algo que no dije y debería, y es que considero que la conexión entre la primera fase de los argumentos, la fase empírica, y la segunda, la fase lógica, es puramente ilusoria. No hay un verdadero puente que conecte ambas partes del argumento. Por lo tanto, la primera fase podría ser verdad en todos los casos y eso no aportaría nada a la segunda fase. Esta segunda fase creo que está totalmente desconectada de la primera y en su carácter lógico estricto yo creo que sí tiene el mismo defecto que el argumento ontológico. Esto sería bastante largo de explicar y no es el tema, no es el adecuado a la duración de este video. Cito por ejemplo uno de los que considero válidos en la primera fase, que es la tercera vía atomista o argumento de la contingencia. El argumento de la contingencia dice que existen seres contingentes y de ahí infiere que tiene que existir un ser cuya existencia sea necesaria, un ser necesario, del que todos los seres contingentes son contingencias. Esto creo que es correcto. Ahora bien, ese ser necesario puede ser simplemente la energía. Y cuando digo la energía no hablo de una energía cósmica que penetra a todos los seres y está en todos nosotros. Loco, chao, qué buena onda. No, digo la energía en el sentido estrictamente físico, en el sentido científico del término. Y
de este ser necesario, la energía, lo único que puede decirse es que es duradero. Ni siquiera se puede decir que sea eterno. Los físicos usan el término conservación, porque no podemos, empíricamente no podemos verificar si algo es eterno, porque ninguno de nosotros va a ser eterno. Lo que podemos decir es que se conserva, y mucho menos podemos inferir que es bueno, que es omnisciente, etcétera, etcétera. Yo creo que la conexión entre estas dos fases del razonamiento de la argumentación es ilusoria. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.